Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más poderosas, dramáticas y conmovedoras de toda la Biblia. La vida del profeta Jeremías, el hombre que habló cuando todos callaban, que lloró cuando todos reían, y que se mantuvo fiel cuando el mundo entero lo rechazaba. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y nos dejes un poderoso like, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo historia. Es un viaje épico lleno de fuego, lágrimas y esperanza que no te querrás perder. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo las palabras de Jeremías, dichas hace más de 2600 años, siguen teniendo un mensaje impactante para ti, aquí y ahora. ¿Estás listo? Entonces acompáñame, porque la aventura comienza ya. En un pequeño pueblo llamado Anatot, lejos de las murallas imponentes de Jerusalén, nació un joven que cambiaría la historia. Su nombre era Jeremías. No era un guerrero, ni un príncipe, ni alguien de gran renombre. Era hijo de un sacerdote y soñaba con una vida tranquila. Pero Dios tenía otros planes. Una mañana, mientras la brisa golpeaba las colinas de Judá, escuchó una voz que lo estremeció. Antes de que nacieras, te conocí. Te escogí como profeta para las naciones. Jeremías tembló. No estaba preparado. Pero lo que parecía un rechazo, se transformaría en el inicio de la misión más peligrosa de su vida. Señor, yo no sé hablar, soy solo un muchacho, balbuceó Jeremías. Pero Dios fue tajante. No temas, porque yo estoy contigo. Pondré mis palabras en tu boca. Y así, un joven tímido, que no sabía hablar en público, se convirtió en la trompeta de Dios para toda una nación. El problema era que el mensaje no era agradable. Debía anunciar destrucción, juicio y exilio. ¿Quién querría escuchar algo así? Jeremías tragó saliva. La batalla no sería con espadas, sino con palabras que muchos odiarían. Lo que Jeremías no sabía era que sus primeros enemigos no serían extranjeros, sino su propio pueblo. Con la valentía que solo Dios puede dar, Jeremías se paró en las puertas del templo de Jerusalén y gritó: «Arrepiéntanse, dejen sus ídolos, si no, esta ciudad será destruida». El eco retumbó entre las columnas, y la gente lo miró como si fuera un loco. «Va, ahí viene Jeremías con su drama del fin del mundo», murmuraban algunos. Otros se reían. «Destrucción, si somos el pueblo escogido. Nada nos pasará». El profeta sintió un nudo en la garganta. No era fácil hablar de juicio a quienes quería salvar. Pero su misión apenas comenzaba, y pronto los reyes mismos serían confrontados por su voz. El rey Josías fue el primero en escucharlo. A diferencia de otros, Josías buscaba a Dios, y en sus días se restauró la adoración verdadera. Jeremías se animó. Quizás habría esperanza para su pueblo. Pero los años pasaron, Josías murió en batalla, y los siguientes reyes fueron corruptos hasta la médula. Uno de ellos, Joacim, odiaba las advertencias de Jeremías. Cuando le leyeron el rollo con las palabras de Dios, tomó un cuchillo real, lo cortó en pedazos y lo lanzó al fuego. Jeremías apretó los puños. El hombre creía que podía apagar la voz de Dios quemando un rollo. Pero no sabía que la palabra de Dios siempre regresa con más fuerza. Dios habló de nuevo a Jeremías. «Escribe otro rollo, con todo lo que estaba en el primero». Y Jeremías, junto con su fiel escriba Baruch, volvió a registrar palabra por palabra. El mensaje se duplicó. Mientras tanto, los enemigos externos crecían en poder. Babilonia, con Nabucodonosor al frente, se alzaba como una tormenta imparable. Jeremías advirtió: «Si no se arrepienten, Babilonia nos conquistará». La gente lo miró horrorizada. «Traidor, ¿cómo te atreves a decir eso?». Pero Jeremías no cayó. Y esa valentía lo llevaría directo a la cárcel. Los príncipes de Judá acusaron a Jeremías de desmoralizar al pueblo. Lo arrestaron y lo arrojaron a una cisterna vacía, donde no había agua, solo barro espeso. El profeta se hundió en el lodo hasta la cintura, frío y exhausto. Nadie parecía preocuparse por él. Pero entonces apareció un héroe inesperado: Ebed-Melech, un sirviente etíope del palacio. Con sogas y trapos viejos, reunió hombres y, con cuidado, los sacó del pozo. Jeremías respiró aliviado. Aunque todos lo abandonaran, Dios siempre levantaba un aliado. Pero la persecución no terminaría ahí, porque lo peor estaba por venir. El rey Sedequías también buscaba consejo de Jeremías. Pero no para obedecer, sino para escuchar lo que quería oír. Jeremías fue claro: «Entréguense a Babilonia y vivirán. Si resisten, Jerusalén arderá en llamas». El rey sudaba frío. Sabía que Jeremías tenía razón, pero temía a sus consejeros. Al final, eligió desobedecer.
Babilonia rodeó Jerusalén como un lobo hambriento. El hambre devoraba las calles, y los soldados caían uno tras otro. Jeremías lloraba. Esto es lo que quise evitar. Y mientras las murallas crujían, el destino de la ciudad se sellaba. Una noche, los babilonios abrieron brechas en los muros. El ejército entró con fuego y espada. El templo fue destruido, las casas incendiadas, y miles fueron llevados cautivos. Entre cenizas y cadenas, Jeremías transmitió uno de los mensajes más bellos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Era un rayo de luz en la oscuridad. Dios disciplinaba, pero no abandonaba. El pueblo iba al exilio, sí, pero no al olvido. Jeremías levantó la voz con fuerza. Pasarán 70 años, y Dios los traerá de vuelta. El dolor no era el final de la historia. Pero aunque el pueblo se fue a Babilonia, Jeremías no corrió con ellos. Los babilonios respetaron a Jeremías y le permitieron quedarse en la tierra. Pero la nación estaba en ruinas, sin rey ni ejército. Algunos supervivientes lo miraban como enemigo, otros como consejero. Él seguía predicando la verdad, aunque estaba prácticamente solo. Un grupo de rebeldes lo secuestró y lo llevó contra su voluntad a Egipto. Allí pasó sus últimos días, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de todo lo que conocía. Parecía un final triste para un hombre tan fiel. Pero el legado de Jeremías apenas comenzaba. Su vida fue un contraste, palabras fuertes, pero corazón sensible, valor para enfrentarse a reyes, pero lágrimas en soledad. Muchos lo llamaron fracasado, porque no logró evitar la caída de Jerusalén. Pero en realidad, fue un héroe de la fe. Un hombre que eligió obedecer a Dios aunque el mundo entero estuviera en su contra. Su nombre quedó grabado en la historia. Y sus palabras siguen vivas, porque la palabra de Dios jamás muere. Y de entre esas palabras surgieron promesas eternas. Jeremías anunció un día algo revolucionario. Vendrá un nuevo pacto. Ya no estará escrito en tablas de piedra, sino en el corazón. Era un anuncio profético del Mesías. Un pacto que traería perdón y vida eterna. Sus oyentes no lo entendieron en ese momento. Pero siglos después, esas palabras señalarían a Cristo. Jeremías, el profeta llorón, también fue profeta de esperanza. Porque aún en la ruina, Dios ya estaba preparando la redención. Y su mensaje traspasó generaciones. Imagina a Jeremías, anciano en Egipto, recordando todo. El barro de la cisterna, los rollos quemados, las lágrimas en las ruinas. ¿Valió la pena tanto sufrimiento? Sí, porque la verdad no depende de los aplausos, sino de la fidelidad. Jeremías entendió que los profetas no están para ser populares, sino para ser portadores de la voz de Dios. Y eso lo convirtió en un gigante espiritual, aunque el mundo lo viera pequeño. Y su testimonio se convirtió en ejemplo para todos los que vendrían después. Cada generación enfrenta sus propios Babilonias, enemigos grandes, sistemas corruptos, voces que llaman a la mentira. La lección de Jeremías es clara. Aunque te quedes solo, nunca calles la verdad. Aunque te encierren, te critiquen, te abandonen, Dios estará contigo. El barro no pudo callar a Jeremías. El fuego no borró sus palabras. El exilio no detuvo la esperanza. Su historia grita a través de los siglos. La palabra de Dios es indestructible. Y esa palabra aún hoy sigue encendiendo corazones. El profeta que lloraba también sabía reír de la ironía humana. Reyes que se creían más poderosos que Dios, ídolos que se caían solos, falsos profetas que prometían paz mientras venía guerra. Jeremías los denunciaba con fuerza, pero en su interior suspiraba. Ojalá me hubieran escuchado desde el principio. No fue un hombre frío, fue alguien que amó tanto, que le dolía la necedad de los suyos. Eso lo hacía humano, cercano, como un espejo de nuestro propio corazón. Porque al final, Jeremías no es solo un profeta antiguo, es un mensaje vivo para hoy. Cuando leemos a Jeremías, encontramos a un hombre real, con miedo, con lágrimas, con momentos de duda. Un día incluso gritó, «Maldito el día en que nací». Y otro día declaró, «Tus palabras eran mi alimento, las devoraba con gozo». Era un ser humano como nosotros, débil, pero sostenido por Dios. Y ahí está lo épico, no necesita ser perfecto para ser usado por Dios. Solo fiel. Jeremías lo fue. Y esa fidelidad cambió la historia. El pueblo de Israel finalmente volvió del exilio, tal como Jeremías lo había dicho. El templo fue reconstruido, las murallas levantadas y la fe restaurada. Cada piedra,
Cada cántico recordaba al profeta que nadie quiso escuchar, pero que tuvo razón en todo. Jeremías no vivió para verlo, pero sus palabras habían sembrado el futuro. Porque los siervos de Dios no siempre ven la cosecha, pero siempre dejan semillas eternas. Y esas semillas siguen germinando en nosotros hoy. Hoy recordamos a Jeremías no como un derrotado, sino como un campeón del espíritu. Un hombre que se mantuvo firme cuando todos cayeron. Un profeta que lloró, sí, pero porque amaba. Un portavoz de juicio, sí, pero también de esperanza. Y sobre todo, un recordatorio de que la verdad de Dios nunca será silenciada. Su vida fue dura, su final triste, pero su legado glorioso. Porque las lágrimas de Jeremías se transformaron en esperanza eterna. Cuando pienses en Jeremías, imagina a ese joven que decía, soy un niño, no sé hablar. Y luego, míralo enfrentando a reyes, denunciando ídolos, soportando cárceles, lodo y fuego. Así obra Dios, transforma lo débil en fuerte, lo inseguro en valiente, lo ordinario en eterno. Jeremías no buscó la grandeza, pero la encontró en la obediencia. Y aunque murió lejos de su tierra, su voz sigue retumbando hoy. Porque un profeta puede morir, pero su mensaje jamás. Así fue Jeremías, un profeta de fuego y lágrimas. Un hombre que enfrentó burlas, cadenas y soledad, pero nunca traicionó su llamado. Sus palabras atravesaron el tiempo, y hoy siguen siendo una advertencia y un consuelo. Advertencia, porque nos recuerda que Dios no tolera la idolatría. Consuelo, porque aún en el juicio, Dios promete restauración. Jeremías no conquistó ejércitos ni levantó palacios. Pero conquistó lo más difícil, ser fiel en medio del rechazo. Y esa fidelidad lo hizo eterno. Si esta historia te inspiró, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este vídeo para que más personas descubran la fuerza de la palabra de Dios y se animen a permanecer firmes, como Jeremías. Porque el mensaje sigue vivo, y tú eres parte de llevarlo más lejos. Nos vemos en la próxima historia.